Iglesia de Dios Corrientes. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Salmo 42. Y vamos a leer el versículo número 3 de este Salmo. Salmo 42, versículo 3. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Gloria al Señor. Versículo 3 del Salmo 42 dice de esta manera: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se anima a leerlo de nuevo conmigo? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amén. Y de esta pregunta que el salmista declaraba a través de este salmo, quiero hablarte de 3 preguntas en esta noche. Hay preguntas que el ser humano se hace. Hay 3 preguntas muy famosas, muy existenciales y filosóficas. Preguntas que a veces se estudian, ¿no?, dentro de algunas ramas, de alguna ciencia, donde dicen, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Esas son 3 preguntas. Después hay 3 preguntas que es, ¿qué comemos hoy? Y uno podrá decirme, pastor, esas son 3 palabras, no son 3 preguntas. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces también son 3 preguntas. Pero las 3 preguntas que en esta noche yo quiero hacer, que se desprenden de esta pregunta de David, que tienen que ver precisamente con lo que David preguntaba. La primera de ellas es, ¿dónde está tu Dios? Perdón, ¿dónde está Dios? La segunda es, ¿dónde está tu Dios? Y la tercera es, ¿dónde estás, Dios? Parecieran similares, parecieran parecidas, pero cada una de ellas son distintas las unas de las otras. Distinta en cuanto a su raíz, distinta en cuanto a su profundidad, ya sea teológica, ya sea espiritual. Y cada una de las respuestas a estas preguntas también son distintas. La primera pregunta, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que ha dado vuelta al mundo desde todos los tiempos y todas las épocas. Es una pregunta espiritual. ¿Dónde está Dios? Sobre todo en momentos a veces de crisis mundiales, en tiempos de pandemias, la pregunta que resuena es, ¿dónde está Dios? Es una pregunta universal que hasta el día de hoy muchos continúan haciendo. ¿Dónde está Dios? La segunda pregunta es una pregunta que ya no es de un carácter filosófico, existencial o espiritual, sino que tiene más un tono de reproche. Es casi como un descargo de ira, muchas veces ante situaciones de angustia, de dolor, de quebranto. Y es una pregunta personal hacia alguien. ¿Dónde está tu Dios? No es ¿dónde está Dios? No es una pregunta general. No es una pregunta que simplemente intenta encontrar una respuesta general, sino que es una pregunta personal que nace muchas veces del quebranto, del dolor, de la indignación. ¿Dónde está tu Dios? Y es una pregunta personal porque se la estás haciendo a alguien más o alguien se la está haciendo a otro. ¿Dónde está tu Dios? Y la tercera pregunta, que simplemente lleva una coma, pero que lo cambia absolutamente todo. Es la tercera pregunta, que es una pregunta personal, que nace de la necesidad
a veces quizá de la curiosidad, pero también nace de la necesidad de conocer, de entender, de la angustia a veces, del dolor. Y es, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Ya es una pregunta personal que va desde un corazón hacia Dios mismo, diciéndole al Señor, en medio de todo lo que estoy viviendo y en medio de todo lo que está aconteciendo, Dios, ¿dónde estás? Entonces en esta noche yo voy a hacer el torpe intento de tratar de darle respuesta a cada una de estas preguntas. Por supuesto no intento conformar a todos ni que todos queden conforme con mi respuesta. Y sé que no va a alcanzar ni el tiempo ni las razones para desarrollarlas muy en profundidad. Pero sí intento en esta noche, a través de la palabra del Señor, poder dar una respuesta. Porque si hay alguien que desea que estas preguntas se respondan, es el mismo Dios. Y la primera pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que muchas personas se siguen haciendo hasta este tiempo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que vemos, en medio de todo lo que pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Y la respuesta la podemos encontrar en la misma palabra. Porque podemos ver que la palabra del Señor dice que Dios se manifiesta de la misma creación. Desde la misma naturaleza Dios se manifiesta. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Donde Dios se manifiesta ya desde su misma creación. Ya el Señor se manifiesta dentro de todo lo creado, dentro de lo que el ser humano puede ver, puede observar. Dios se manifiesta desde la complejidad del universo. Dijo una persona ligada a la ciencia, no recuerdo si fue Edison o Einstein, dice, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia inevitablemente te acerca a Dios. Porque cuando alguien comienza a estudiar en profundidad el universo, cuando alguien comienza a estudiar en profundidad el cuerpo humano, la naturaleza, termina llegando a la conclusión de que no puede ser que todo lo que existe y todo lo creado simplemente sea una cuestión del cosmos, de una explosión, del Big Bang, de la evolución, de los monos, ¿sí? Aunque muchos nos parezcamos, pero no puede ser. No puede ser que algo tan complejo venga de la nada. Tiene que haber un ser superior, tiene que haber un ser inteligente que haya diseñado de manera tan fina todo lo que nosotros vemos. Y es lo que la palabra del Señor dice, el Señor ya se hace visible, es decir, como si de alguna manera Dios quisiera decirle al mundo, bueno, desde el vamos, a ver, aunque no conozca mi palabra, aunque no quiera saber nada de mí, ¿sabes qué? Te voy a dejar ya esta evidencia. Te voy a dejar el mundo, el universo, todo lo que ves va a hablar de mí. Así que no vas a tener excusa. Y ahí es cuando muchas personas dicen, en vez de darle honor, en vez de darle adoración a Dios, comenzaron a darle adoración a figuras. Es decir, comenzaron a adorar más a la naturaleza que al Dios de la naturaleza. Comenzaron a adorar más las cosas creadas que al que creó las cosas. Y es allí cuando la idolatría, sí, comenzó a ganar terreno en el corazón del ser humano. Pero Dios ya se manifiesta desde la creación. La Biblia considera a la naturaleza como una fuente de conocimiento de Dios. Y mediante ella podemos comprender de mejor manera la gracia del Creador para con sus criaturas
Así como narra el salmista, en la palabra de Dios Él dice, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que saque el alimento de la tierra y jugo que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece su corazón. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó. Y cuántos salmos hermosos que habla de la creación maravillosa de Dios. Mire, Dios ha ido dejando ciertos detalles en la naturaleza, ¿sí? Como ciertos guiños que Dios hizo. Y en cada detalle, si usted estudia alguna parte de la vida, ya sea de la parte del universo, de las estrellas, de los animales, de las plantas, de los peces, del cuerpo humano, en todo, ¿sí? Hay señales, hay guiños de Dios. No nos va a alcanzar el tiempo para comenzar a desarrollar, pero en cada uno de ellos, créanme que los hay. Uno de tantos esos que hay, de esos guiños, como de esas pequeñas pinceladas de Dios diciendo, hey, miren que soy yo, que esto habla de alguien superior, que habla de mí. Es una proteína que está en el cuerpo humano, llamado laminina. Quizás alguno la habrá escuchado. Y esta proteína es conocida como el pegamento, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Es el pegamento que mantiene unido nuestro cuerpo, que une diversas células, sobre todo el tema de los tejidos celulares. Y saben que esta superproteína, cuando se la mira en microscopio, tiene la forma, adivinen qué, de una cruz. Y muchos podrán decir, como he leído, simplemente es una coincidencia. O si en realidad la mirás bien detenidamente, quizá no tiene tanto la forma de una cruz. Pero para mí, déjenme quizás, no sé, creer un poco más que una simple casualidad. Yo creo que son guiños que Dios fue dejando como pequeños rastros de su divinidad hasta en los más ínfimos detalles. La misma palabra del Señor dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que el deseo de Dios era unir todas las cosas en Cristo. Y uno puede decir, wow, qué casualidad que esta superproteína, después búsquenla, ¿sí? Cuando lleguen a sus casas en Google, ahí laminina se llama. Y tienen la forma de una cruz que nos mantiene unidos. Qué casualidad, ¿no? Que la cruz de Cristo también es la que nos une. Que a través de la cruz de Cristo, como dice Pablo, a través del sacrificio, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay romano, ya no hay escita, ya no hay esclavos, ya no hay gentiles, sino que el Señor ha hecho de todos los pueblos una sola raza, una sola nación, una sola iglesia, hijos e hijas. Qué lindo es poder encontrar estos destellos. Así que donde muchos ven simples casualidades, es la voz que está diciendo, yo estuve allí. Yo estuve creando, yo estuve diseñando. Así que esta pregunta podría ser la más básica de responder. Y uno dice, y si es la más básica, pastor, ¿por qué muchos deciden no creer en Dios? Bueno, la palabra del Señor dice, en el libro de los Salmos, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, que a veces los niños, los más pequeños, ellos enseguida reconocen la mano de Dios y pueden ver el diseño de Dios, a veces hasta en detalles que nosotros no vemos. Pero a veces los más grandes nos hacemos más duros o las personas se llenan de pensamientos, de ideología y terminan negando lo más básico, que es contemplar a Dios a través de la naturaleza. Ahora la pregunta número 2 o la segunda pregunta ya es una pregunta de un carácter totalmente distinto. Porque ya no es una cuestión de entender si hay un Dios, si no hay un Dios y cómo Dios se puede manifestar a la humanidad, sino que es una pregunta con un tono de desafío, con un tono de reproche. Muchas veces puede llegar a ser con un tono de enojo. ¿Dónde está tu Dios? Esta pregunta que
muchas veces se nos ha hecho a nosotros. ¿A cuántos alguna vez no nos han dicho, y ahora dónde está tu Dios? ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios al que vos le servís? O a veces hasta en tono de burla, ¿no? ¿Y qué pasó con tu Dios? A ver, ¿qué pasó con tu Dios? Vos no era el que predicaba, el que decía. ¿Y ahora qué pasó con tu Dios? Ahora, esa pregunta no es nueva, queridos hermanos. No es algo que uno dice, bueno, el ser humano posmoderno, el ser humano actual es el que hace esas clases de preguntas. No, esta pregunta ha existido desde los inicios de los tiempos. De hecho, si nosotros nos remontamos al libro que se considera el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? No sé si usted sabía o conocía este dato, pero el libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis. Se considera que el libro más antiguo de la Biblia, o uno de los libros más antiguos, es el libro de Job. El libro de Job. Y ya en el libro de Job nosotros podemos encontrar un momento en el cual esta pregunta viene a escena. Y se la hacen precisamente a Job. Aquellos que no conocen la historia, sí, voy a tratar de resumirla, pero Job era un varón que temía a Dios, era un varón justo, era un varón que trataba de andar conforme a las cosas que Dios había establecido, ¿sí? Sobre todo de hacer las cosas bien, las cosas nobles. Trataba de honrar al Señor con su vida, de rendirle sacrificio. Y en un determinado momento pareciera ser que la desgracia cayó sobre la vida de Job. Se le murieron todos los hijos y las hijas. Le afanaron todos los animales, se le quemaron las propiedades, las casas. Y para colmo, después de todo eso, se le agarró una enfermedad que era como una sarna inaguantable. Y uno podría decir, bueno, entonces allí en ese preciso momento estuvieron los amigos para ayudarle. No, los amigos le daban con un caño a Job, ¿sí? Los amigos le daban con un palo diciendo, vos algo habrás hecho, Job, contá algo en lo oculto, te habrás mandado. Pero Job no había hecho nada. Y allí estaba su amada, su esposa, y uno podría decir, quizás fue el sostén que él necesitaba. Bueno, no precisamente. El versículo 9 del capítulo 2 de Job dice que en ese momento donde la sarna se le pega, ella le hace esta pregunta y le dice, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Gloria a Dios, dice alguno. No sé para dónde iba dirigido ese amén, solo el Señor sabe. Pero esta pregunta, ¿sí?, de la mujer, de la esposa de Job, tiene que ver precisamente con eso. ¿Dónde está tu Dios? ¿Todavía seguís queriendo creer en Dios? ¿Manteniéndote fiel a Dios? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Job en todo esto no pecó. No blasfemó, no dijo, Dios, viste que tanto te serví, viste que tanto te creí, que tanto sacrifiqué, que tanto te honré en mis palabras y hablé a otros de vos. Y ahora me pasa todo esto, ¿sabes qué? Maldigo tu nombre, te maldigo a vos, Dios, y no quiero saber. No, Dios no, Job no hizo nada de eso. Al contrario, la respuesta de Job dice, estás hablando como una tonta, le dijo a su mujer. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Y dice, en todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. La pregunta, Job, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Todavía seguís teniendo tu confianza? ¿Todavía seguís queriendo mantenerte íntegro? Maldecís a tu Dios y ya moriste. ¿Ya qué te queda, Job? ¿Qué te queda por delante? Y saben que esta pregunta viene precisamente en esos tiempos, en esas circunstancias donde las cosas comienzan a salir mal. Nadie cuestiona tu fe cuando Dios prospera tu economía. Nadie pregunta ¿dónde está tu Dios cuando Él sana a tu hijo? Cuando Él abre puertas de milagro, de provisión. Nadie se burla cuando Dios restaura tu vida, restaura tu familia o abre puertas de imposibilidad.
Pero cuando llega la crisis, pero cuando aparece el dolor, pero cuando llegan los momentos de incertidumbre o de angustia, es allí cuando aparece la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Como si Dios solamente pudiese estar en los momentos buenos. O como si Dios dejara de estar en los momentos de dolor. Y nos olvidamos, hermanos, que no vivimos en el cielo todavía. Vivimos en un mundo caído por el pecado. Pero aún en medio del sufrimiento, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios y podemos seguir confiando en Él, como Job se mantuvo confiando en Dios hasta el final, sabiendo, como Él mismo dijo: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive y que en algún momento me voy a levantar de este polvo y voy a ver su mano todopoderosa. Aún en medio del dolor. Esta pregunta siempre va a venir en esos tiempos. No va a venir cuando todos te ven feliz, contento, prosperado, ungido. No, va a venir en esos momentos. Es allí cuando Satanás viene. A veces viene a través de pensamiento, pero a veces también viene a través de personas. A decirte: ¿y ahora? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y qué pasó? Pero son en esos momentos donde nosotros debemos aún testificar y decir: ¿sabe qué? Dios está aquí en medio del dolor, conmigo, en medio del sufrimiento. Dios sigue estando. Y no tener que tener ni vergüenza, ni temor. Porque ¿saben qué? Estas personas, o las personas que de repente te cuestionan tu fe cuando todo va mal, que de repente se burlan a veces cuando le servís a Dios, a veces te cuestionan tu devoción, te cuestionan tu entrega, te cuestionan tu sacrificio, todo lo que vos haces por el Señor, todo lo que das. Siempre vas a encontrar personas que se enojan, pero ellos no hacen nada. No son ellos los que dan, no son ellos los que sirven, no son ellos los que se sacrifican. Entonces, no están dispuestos a hacer nada, pero sí están dispuestos a criticar. No están dispuestos a hacer la milla extra, a entregar de su tiempo, a entregar de sus recursos, a entregar de sus finanzas, pero sí están dispuestos a criticarte que vos lo hagas. Entonces no te tiene que tener cuidado que alguien te pregunte: ¿dónde está tu Dios? O ¿dónde está Dios ahora? Porque sabes que esas preguntas siempre van a venir. Y déjame decirte que cuando esos tiempos pasen, muchas de esas personas que también te criticaron simplemente van a tener que callarse la boca. Y no necesariamente se van a convertir, porque eso es otra. Tampoco se terminan convirtiendo cuando los momentos son buenos. Uno va a decir: bueno, cuando los momentos fueron malos me criticaron, pero ahora que Dios está obrando de una manera poderosa, milagrosa en mi vida, ahora sí van a decir: voy a ir a la iglesia con vos. No, muchas veces no quieren saber nada del Señor, se callan nomás, se hacen los locos y se van. Fingen demencia, como dicen los jóvenes. Como que nada pasa. Entonces la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Debemos saber que Dios está en todo momento con nosotros. ¿Saben a otra persona que le hicieron esta pregunta? Se le hicieron a Daniel, pero en otro tono. Y aunque no fue exactamente las palabras, pero se la hizo el rey Darío a Daniel. Cuando Daniel fue tirado en el foso de los leones, porque dice que Daniel era una persona íntegra, era una persona recta. Y dice que los que estaban a su alrededor y que tenían envidia y tenían celo no podían hallar una falla en Daniel. No podían hallar una falla porque era un joven irreprensible que se manejaba con valores. Encima era un joven capaz, un joven inteligente, un joven sabio, como los jóvenes de este lugar. Por fe recibirlo aunque sea. Y dice que los demás que estaban allí en la corte
Buscaban la manera y dice, no podemos engancharlo por ningún lado. Che. Íntegro el tipo, leal a su Dios. Y ahí alguien dijo, leal a su Dios. Ahí está la clave. Ahí está. Por ese lado lo podemos enganchar. Vamos a hacerle creer al rey que toda la gente, vamos a hacer una estatua para él porque vamos a tocar su orgullo y vamos a decirle cuando se comience a tocar trompeta, el que no se arrodille va a ser echado al foso de los leones. Y eso le pareció bien al rey. ¿Y quién era el único de todo el reino que no se iba a arrodillar delante de otros dioses? Daniel. Pero el rey ya había sellado, ya había puesto allí su anillo. Y una vez que el rey ponía su anillo, ¡tac! Ni siquiera el mismo rey podía revocar esa orden. Qué tremendo, ¿no? Como diciendo, lo que el rey selló, ya está, no se puede volver atrás. Entonces, aunque dice, Darío recién cayó ahí en cuenta de que Daniel no se iba a arrodillar, porque él era un joven leal, ya no quedaba otro que ser echado, dice, en el foso de los leones. Y lo echaron a Daniel allí en el foso de los leones. Y dice que a la mañana siguiente, fíjense cuánto amaba a este rey, cuánto quería, apreciaba y valoraba a Daniel. En el capítulo 6, versículo 19 dice, a la mañana siguiente el rey se levantó, apenas salió el sol, como diciendo, no habrá dormido en toda la noche el rey. Pensando, preocupado, diciendo, este era un joven que era leal, que era atesorable, que había que valorar y está pasando una injusticia. Él no se merecía estar pasando lo que pasó. Y probablemente esperaba encontrar pedacitos de Daniel. Y él se levantó y con angustia dice que cuando llegó al lugar gritó. Ahora imagínense esta escena. Un rey que debía mantener la compostura. El rey no podía andar gritando ni haciendo escándalo. Y nosotros podemos imaginarnos, a veces se escuchan por ahí algunos audios, ¿no?, de esta escena, como que el rey llega y dice, Daniel, oh Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Como un rey, como un caballero, casi como un noble. Pero yo no me imagino esta escena así. Yo me imagino que el rey llegó con desesperación a ese lugar. Que llegó gritando allí diciendo, Daniel, Daniel, tú eres el servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. Tu Dios, Daniel, te pudo salvar de los leones. Y gritó. Y todas las personas que estaban allí y en el reino escucharon los gritos del rey y escucharon la angustia del rey. Daniel, ¿dónde está tu Dios? ¿Estuvo tu Dios con vos, Daniel? Probablemente el rey pensó, voy a escuchar silencio. Voy a escuchar simplemente un sonido de leones. Quizá rugiendo o peleando. Sin embargo, la voz de Daniel también resonó y dice, ¡viva el rey por siempre! Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. El Señor a quien sirvo, Él me ha librado porque mi Dios está conmigo en las buenas y en las malas. Así que cuando te pregunten, ¿dónde está tu Dios? Decirle, mi Dios está conmigo siempre, en las buenas y en las malas. Dios está conmigo. Gloria a Dios. Y finalmente llegamos a la pregunta más personal de todas. Ya no es una pregunta filosófica, existencial, general. Ya no es un reproche. Ya no es hacia alguien más. Sino que es una pregunta que muchas veces nace de nuestro corazón hacia Dios mismo. ¿Dónde estás, Dios? Ya nos habla de un corazón que desea una respuesta de Dios.
de un corazón que desea conocer a Dios, de una persona que en medio quizás de alguna circunstancia, que en medio de tribulaciones, de angustia, de pruebas, desea conocer más a Dios. Nos habla de un corazón que quizás ha probado muchas cosas, de una vida, de una persona que quizás probó en muchos lugares, probó de muchas formas, con muchos métodos, y le termina preguntando a Dios mismo, diciendo: ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás? Yo quiero conocerte, quiero verte, quiero tener comunión contigo. Y la respuesta, mis queridos hermanos, es que Dios se reveló en Jesús. Dios se reveló en Jesús. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? En Jesús. Porque muchos dicen: bueno, pero no sé si la naturaleza, si el cómo, si puedo ver a Dios en todo esto, en los animales, en las plantas, de acá, de allá. ¿Cómo saber? Y si la ciencia, y si esto, y dudan de las cosas quizás abstractas, de las cosas físicas. Pero Dios dijo: yo te voy a dar una evidencia que no vas a poder negar y que nadie va a poder negar. Porque hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, han pasado más de 2000 años. Más de 2000 años. Y ningún historiador, ningún arqueólogo, ningún especialista en la ciencia, en la historia, en las tierras, en lo que fuere, ni con las máquinas más modernas, ni con las investigaciones más exhaustivas, nadie nunca ha podido comprobar de que Jesús no haya existido. Nadie. Nunca nadie pudo encontrar pruebas de que Jesús no haya existido. Muchas de esas personas que intentaron negar la resurrección de Cristo, que intentaron negar la vida misma de Jesús, ¿sabe qué terminó pasando con esas personas? Se murieron. No. Terminaron convirtiéndose. Bueno, algunos se murieron también, pero más lindo si se convierten que no. Muchas de esas personas, uno de los más famosos, un investigador de Estados Unidos que escribió libros muy lindos para leer, como El caso del Dios creador, donde hace todas unas investigaciones y de manera física o a través de la ciencia comprueba la existencia del Dios mismo. O El caso de Cristo, un libro también que habla de la existencia del Jesús histórico, Lee Strobel. Este hombre que tuvo la buena fortuna, designio o propósito de que su esposa se convierta al Señor. Y él era un ateo, un escéptico. Él creería que todas las cosas de la fe de Dios y de los que seguían a Jesús eran todos fanáticos, todos personas quizás de una mente inferior. Y cuando la esposa se convierte, bueno, primero él se quería matar, ¿no? Quitar la vida más o menos. Pero después dice que él comienza a ver el cambio en su esposa. Y comienza a impactarle. Sin embargo, aún así dice que él comenzó a investigar porque al ser él un investigador, un periodista, y tener, digamos, esos métodos, él dice: yo le voy a demostrar a mi esposa que ella está equivocada. Le voy a demostrar de manera tangible, real, que a través de la historia y diversos estudios y demás, todo lo que se habla de Jesús, de los evangelios, es todo verso, es todo mentira, hasta de la creación mismo. Entonces, él se tomó el trabajo de comenzar a ir a entrevistarse con los mejores profesores, con los mejores biólogos, las personas de las mejores universidades allí en Estados Unidos,
Comenzó a ir a esas universidades a pedir cita y comenzó a investigar en un lugar, en otro lugar, con una persona. Y a medida que iba investigando, todos sus argumentos se iban cayendo, uno por uno. De tal manera que cuando terminó la investigación dice, nadie me ha podido negar de que Jesús no haya existido, de que verdaderamente haya caminado en la tierra, de que verdaderamente haya muerto y haya resucitado al tercer día. Nadie me lo puede negar. Y terminó convirtiéndose al Señor. Y a partir de ese momento fue y es uno de los más grandes apologistas, defensores de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Jesucristo es real. Y si Jesucristo es real y Él vino a este mundo y Él sufrió y Él padeció y Él fue a una cruz, significa que detrás de eso hay un propósito, y el propósito es de que cada uno de nosotros lo conozcamos. Porque cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Romanos 10, versículo 6 en adelante dice: pero de la justicia basada en la fe se dice, no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. A veces pensamos y decimos, Dios está far, far away, muy, muy lejano, muy, muy lejos. Dios está muy alto. ¿Quién puede llegar hasta donde está Dios? ¿O quién podría bajar? ¿O quién podría encontrar a Dios en la inmensidad? Pero Dios mismo revela en su palabra y dice, no digan eso, no piensen eso. ¿Por qué? Porque cerca de ti está. Cerca de ti está. No está lejano para ver quién va a ir a buscarlo hasta allá, sino que está cerca de ti, cerca de tu corazón, cerca de tu boca. Porque cualquiera que creyera en Jesús con su corazón y lo confesare con sus labios, encontrará la salvación, encontrará la paz, encontrará la plenitud, encontrará la vida, encontrará el propósito, encontrará a Dios. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús dijo, he aquí que voy a estar con ustedes siempre. ¿Dónde? Siempre. Cercano, caminando con nosotros, en medio del valle, en medio del dolor, en medio de los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos, en los momentos de celebración, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo. Allí está el Señor. La humanidad pregunta, ¿dónde está Dios? El mundo en medio del dolor pregunta, ¿dónde está tu Dios? El corazón quebrantado finalmente termina diciendo, ¿dónde estás, Dios? Y la palabra del Señor y el Evangelio responde, estoy cerca, tan cerca como que si confiesas a Jesús en tu vida, si confiesas con tu labio, el Señor está allí. En tu momento, en los distintos momentos, el Señor está allí. Cuando tú estés en esos momentos quizá de dificultad y quizá en tu corazón quieras abrigar esta pregunta, ¿dónde estás, oh Dios? Recuerda esto, estoy cerca. No me he ido, estoy con vos, estoy a tu lado. Yo estoy con vos siempre. ¿Amén? Ponte de pie en esta noche, dale fuerte ese aplauso al Rey. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.